Ursula von der Leyen rompeó a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Le hizo una jugada de la peor traición posible. Se nota que la guerra de las dos mujeres más poderosas de la Unión Europea la ganó, por supuesto, Ursula von der Leyen. Este jueves lleno de, por supuesto, traiciones, vamos a hablar aquí en el Chapucero USA también acerca de Putin. De Putin con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien prepara una estrategia, están preparando ambos una estrategia en la OPEP. Este organismo de petróleo para los mercados energéticos mundiales van a dar una verdadera sorpresa a los mercados energéticos. También hablaremos acerca del suministro del petróleo ruso que va a regresar a la Unión Europea de una forma en la que todos sabíamos que era la única oportunidad que tienen los mercados de la Unión Europea para recuperar un poco de los recursos de Rusia, que ellos mismos rechazaron, por supuesto. También hablaremos acerca de Biden. Biden se retirará este fin de semana de lo que es la contienda presidencial. Brevemente, uno de sus mejores amigos, su aliado más importante, le dio la espalda a Biden. Le dio la espalda en el momento en el que dijo lo mejor es que se vaya. De esto y mucho más, quédense aquí con nosotros en el Chapucero USA. Les saluda Gaby López, arrancando por supuesto con esta noticia del presidente ruso Vladimir Putin. Putin tuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Y solo para hacer un pequeño paréntesis, hay una relación, digamos que hay un nuevo entendimiento, se están nuevamente recuperando las alianzas, las pláticas, este acercamiento con Arabia Saudita que prácticamente desde el 1 de enero, cuando no afirmaron o reafirmaron su ingreso al grupo de los BRICS por parte de Arabia Saudita, digamos que hubo una pequeña brecha, porque se esperaba, por supuesto, el ingreso de este país. Ya se había acordado junto con Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y, por supuesto, Irán. Pero se fue, no dijo nada, tampoco rechazó, como lo hizo en este caso Argentina, pero digamos que dejó al grupo de los BRICS bailando prácticamente. Todos nos dimos cuenta que fue después de que se acabara este acuerdo que tenía Arabia Saudita con Estados Unidos desde hace 50 años, de que todo el petróleo se tenía que vender única y exclusivamente con dólares. Y esto fue lo que le hizo el boom petrolero para Estados Unidos. Obviamente, desde ese día, que fue a principios, el 1 de junio, el 10 de junio se rompió prácticamente este acuerdo y desde entonces vemos cómo poco a poco Arabia está saliendo del control estadounidense y también un acercamiento a los países del grupo de los BRICS, principalmente, por supuesto, a Rusia, porque es el país con el que comparte precisamente una cosa en común, el petróleo. Ambos, tanto Rusia como Arabia Saudita, digamos que son los países que tienen un control principal en este tema de la OPEP, este grupo de los países exportadores de petróleo y plus de sus aliados que precisamente desde que arrancó el conflicto empezaron a reducir la producción de hidrocarburos a nivel mundial. Esta reducción a nivel mundial fue lo que le ayudó a Rusia a que su economía no colapsara después de todas las sanciones que emitió Estados Unidos y la Unión Europea en su contra. Y ahora hubo una llamada telefónica entre el príncipe heredero Mohammed bin Salman y Vladimir Putin. Ellos están empezando a preparar una nueva estrategia. Están discutiendo la cooperación en el comercio, así como las asociaciones en los sectores políticos, económicos, energéticos, todo esto basado, por supuesto, en los principios del respeto mutuo, que es lo más importante, la consideración de los intereses de cada uno.
porque a diferencia de cuando tenían un trato con Estados Unidos era el que se llevaba los beneficios. Por eso se convirtió en el famoso petrodólar, porque era el que tenía el control de la distribución y la compra-venta del petróleo. Si tú querías comprar un barril de petróleo, tenías que hacerlo con dólares. Y eso fue lo que fortaleció durante muchísimo tiempo, prácticamente 50 años, la economía de Estados Unidos. Resulta que ahora, como ya se liberaron, empiezan a alejarse de Estados Unidos. A través de una declaración del Kremlin, el compromiso mutuo que se llegó entre ambas naciones es un esfuerzo de colaboración necesaria para garantizar la estabilidad de los mercados energéticos mundiales y hacerlos o volverlos el pilar de la seguridad económica mundial. También se destacó a través del Kremlin la importancia de una mayor coordinación, esto en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como la OPEP, que espera cumplir ese objetivo, en un intento también por apuntalar el mercado en medio de un crecimiento tibio de la demanda de petróleo y las tensiones, por supuesto, geopolíticas en todo el mundo. Este grupo ha realizado los recortes desde finales del 2022. En junio se redujo la producción en 130,000 barriles por día a 40,87 millones. El mes pasado, la OPEP incluso acordó extender la mayoría de los recortes de producción hasta bien entrado el 2025. Se esperaba que en noviembre, si llegaba a ganar Donald Trump, habría una especie de incremento de la producción de petróleo para que la economía de Estados Unidos lograra estabilizarse con la entrada de Donald y, por supuesto, lo que podría ser una alianza con Rusia. Arabia Saudita, y es que quizás es lo que se le olvidó a Estados Unidos, es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y Rusia actualmente es calificada como el mayor productor de crudo de la OPEP. Han mantenido estas relaciones estrechas a pesar de todas las sanciones de Occidente, a pesar de que Riad como tal no ha apoyado a Ucrania y genera esta incertidumbre con Occidente. Pero precisamente el mes pasado, Arabia se negó a firmar el comunicado final emitido por los participantes de la Cumbre de la Paz en Ucrania. No quiso unirse como tal a Estados Unidos. Al contrario, estuvo de frente con países como China, India, Brasil, México, Indonesia, todos estos países que boicotearon y no firmaron este documento en favor de Ucrania. Se nota que los países están fortaleciendo las relaciones con Rusia y dejando a lo que es Estados Unidos y la Unión Europea completamente atrás. Se están empezando a hacer nuevos proyectos en la OPEP entre Rusia y lo que es Arabia Saudita. Así que esperemos también que Estados Unidos esté preparado para lo que viene. De igual forma, y aprovechando que tocamos este tema del suministro del petróleo, se acaba de dar a conocer una noticia muy, muy importante para la Unión Europea. Moscú y Budapest están tratando de reanudar el suministro de petróleo ruso a Hungría, después de que este tránsito fuera bloqueado a través del territorio de Ucrania. La agencia de noticias TASS, recordando al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, reveló precisamente el interés que se tiene de fortalecer esta alianza. Y esto es algo muy importante porque recordemos que acaba de haber una reunión entre el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente Vladimir Putin, que es una reunión que le han dado hasta por debajo de la lengua al pobre Viktor Orbán, sobre todo porque los países de la Unión Europea no querían este acercamiento, no querían que se notara que como si estuvieran mandando a Viktor Orbán para tratar de nuevamente acercarse a Rusia, pero que Estados Unidos no se moleste con el resto de los países, que no los regañe por tener un acercamiento. Mejor mandas a tu chivo expiatorio y listo. Más adelante vemos si resulta de beneficio, adelante. Si no, siempre dijimos que estábamos en contra, pero se nota que tienen la intención ahora de sí acercarse a Hungría, sobre todo cuando ya se va a reanudar el suministro de petróleo ruso a Hungría.
En junio, Kiev endureció las sanciones contra la petrolera rusa Lukoil. Esto al prohibirle utilizar a Ucrania como un país de tránsito para suministrar energía eléctrica. Lukoil cerró un acuerdo de 5 años para exportar alrededor de 4 millones de toneladas de petróleo al año con la empresa energética húngara MOL en el 2019. Las empresas están trabajando actualmente para encontrar una solución efectiva a este problema de tránsito. Eso fue lo que dijo Sicarto a los periodistas en una conferencia de prensa en la ONU en Nueva York, mientras se unía con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Precisamente, utilizando únicamente Ucrania, es como Rusia puede llevar como tal sus recursos hasta lo que es Hungría. Pero ahora recordemos que Moscú también va a controlar toda esta zona. Toda esta zona del inferior, Donetsk, Mariupol, Zaporizhia, toda esta zona. Pero también cuentan con Sebastopol, que ya también está como tal bajo el control de Rusia y todo lo que es Crimea. El problema es que para tratar de ingresar a esta zona o tratar de llegar a Hungría es prácticamente imposible, porque tienen que atravesar Moldavia o Rumanía o nada más, es el único lugar. Porque incluso si intentaran a través de Bielorrusia, tampoco es posible seguir entregando los recursos a Hungría. Porque tienen que atravesar Polonia y es otro país que tampoco quiere precisamente a lo que es Rusia. Entonces no hay forma como tal de que lleguen los recursos. Van a tener que utilizar el territorio de Hungría o a menos que en el caso de Rumanía logren tener alguna especie de acuerdo para construir un nuevo gasoducto. Todo puede pasar, pero ya se está discutiendo el suministro seguro de gas y de petróleo a Hungría. En lo que respecta al suministro de petróleo, en Ucrania se ha producido una nueva situación jurídica que obliga a Lukoil a suspender los suministros en Hungría. Estas sanciones arrancaron desde el 2018, así que no vengan a decir que se presentaron desde que arrancó el conflicto entre Ucrania y Rusia. No, estas sanciones contra Lukoil son desde el 2018 por parte de Ucrania. Prohibió vender sus negocios en el país, así como realizar operaciones comerciales y participar en la privatización o arrendamiento de propiedades estatales. La empresa energética incluso solía suministrar crudo ruso a Hungría a través del ramal sur del oleoducto Druzhba, que atraviesa el territorio ucraniano y que todavía es el único que funciona. Pero a finales de este año se acabó. Nada pasa por el oleoducto Druzhba y en ese momento, cuando se acabe la entrega de recursos, la entrega de gas y petróleo que todavía estaba acordado para estos países, se acabó. Druzhba ya no sirve y Ucrania ya no sirve para los países de la Unión Europea. La última medida de Kiev le ha impedido suministrar a este país de la Unión Europea todos los recursos. Y Sijarto por eso dijo que Moscú y Budapest estaban ya trabajando en una solución que sea completamente legal, que permita a las dos naciones reanudar los envíos de petróleo, sobre todo por la importancia del crudo en la seguridad energética húngara. Esperemos que la Unión Europea, o en este caso Ursula von der Leyen y el resto de sus aliados, volteen a ver a su amigo, a su país, Hungría, que es un país miembro del grupo de la Unión Europea, y que alguien diga, bueno, ¿por qué Ucrania no permite el ingreso del petróleo y el gas? Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis energética. ¿Debería Ucrania apoyarnos a nosotros como exige, y la palabra clave es, exige que la Unión Europea y Estados Unidos lo ayuden? ¿Quieres armas? ¿Quieres municiones? Ok, entrega el gas. No puedes como tal sancionar, evitar que trabajen los gasoductos, los oleoductos, solo porque tú quieres. Teniendo, por supuesto, en consideración que prácticamente eso es lo que hace Rusia.
Eso es lo que hace Ucrania. Zelensky bloquea el acceso del gas, del petróleo, para que cuando tenga una verdadera presión, la Unión Europea se vean obligados a aceptar lo que Ucrania necesite. Lo que quieras, pero dame mi petróleo, dame mi gas. Por el otro lado, y muy brevemente vamos a hablar del tema de la campaña de presión que está viviendo el presidente Joe Biden. Biden, a través de su propio partido, tiene una situación muy complicada porque prácticamente muchos esperan que ya suspenda su campaña de reelección mínimo a más tardar este fin de semana. Recordemos que canceló abruptamente sus actos de campaña en Las Vegas este mismo jueves debido a un diagnóstico de COVID-19. Y si ustedes se preguntan cómo se enfermó Biden de COVID-19, bueno, lo habíamos estado platicando en mi canal, Gaby López Informa. El momento exacto en el que se anunciaba que el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris había casualmente dado positivo a COVID-19. 2 días después de haber estado en compañía del presidente Joe Biden. Coincidencias en este mundo ya sabemos que no existen y era obvio que el presidente se iba a contagiar. Incluso muchos decían, lo van a hacer para sacarlo de la jugada de la forma más común, que es cuando una persona pierde la vida por el COVID-19, pero afortunadamente todavía no llegan a eso. Lo que sí es que debido a su salud por el COVID-19, va a regresar a su casa en Delaware para recuperarse. Para el pobre presidente, este retiro no fue un respiro, sobre todo ante la creciente ola de voces que lo instan a poner fin a su campaña. Quizás ya no a su presidencia, pero sí a su campaña. Además de aquellos que le piden públicamente que se retire, entre ellos casi 2 docenas de legisladores demócratas y un grupo importante de los donantes, como el líder también de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Todos estos han tratado de comunicarse con Biden y le han dicho que no puede vencer al expresidente Donald Trump en estas elecciones, que se vaya, que necesitan colocar a una persona que realmente pueda hacerlo. Algunos amigos, algunos socios de Biden creen que el presidente podría retirarse de la carrera incluso ese mismo fin de semana. ¿Por qué? Porque se le dice al presidente que si se queda, Trump podría ganar de manera aplastante, acabar con el legado de Biden y las esperanzas de los demócratas en noviembre, que finalmente ya no hay esperanzas para los demócratas ni siquiera en noviembre o en cualquier otro año. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el amigo, el aliado de Biden, que cuando fue presidente, su vicepresidente, su mano derecha, era precisamente Joe Biden. Y hoy este hombre, que de hecho es muy querido en la comunidad política de los demócratas, ya le dijo a sus aliados que la capacidad actual de Biden para ganar la carrera presidencial está comprometida y que Biden debe lidiar con la viabilidad de su candidatura. O sea, que abra el camino para alguien más, que el suyo hacia la victoria ya se redujo enormemente y que sigue preocupado por proteger a Biden, su legado como presidente. Según el informe, la intención del mensaje de Obama es, digamos, que colocar a Biden en una salida protegida, donde se note que lo quieren, que están tratando de ver lo mejor por él, pero realmente es la preocupación de se nos está acabando el tiempo, necesitamos un buen candidato, alguien que logre hacerle frente a Donald Trump. Así que posiblemente este fin de semana veamos cómo Biden dice adiós a sus sueños de reelegirse. Quería hacerlo como el propio Barack Obama, quería reelegirse como Obama, pero no le funcionó. Y bueno, vamos a hablar en este momento acerca de Ursula von der Leyen. Lamentablemente, Úrsula ya fue reelegida para su segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea tras esta votación en el Parlamento Europeo. Pero antes de llegar,
Úrsula ha cuestionado los últimos esfuerzos del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para negociar una solución pacífica al conflicto de Ucrania. Criticó sobre todo su visita a Rusia a principios de este mes y la calificó como una misión de apaciguamiento. Pero ya se manifestó muy en contra de él durante su discurso ante el Parlamento Europeo antes de su reelección. Y la presidenta afirmó que Rusia sigue a la ofensiva en el este de Ucrania, porque espera que Occidente se ablande, se pongan todos así como nerviosos y retiren el apoyo a Kiev. Que esta visita en solitario, y lo recalcan, en solitario de Orbán, para hacer entenderle a Rusia, hacerle entender al mundo que la intención de Orbán de visitar Moscú es propia. No fue en calidad de presidente del Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque no le conviene, por supuesto, a la Unión Europea. Pero supuestamente esta visita en solitario le refrendó a Moscú, le reforzó la opinión a Moscú de que Occidente es blando. Rusia confía en que Europa y Occidente se ablanden. Y algunos en Europa están siguiendo su ejemplo. Algunos, así llaman a Viktor Orbán. Hace 2 semanas, un primer ministro de la Unión Europea viajó a Moscú. Esta supuesta misión de paz no era más que una misión de apaciguamiento, una simple misión de apaciguamiento. Viktor Orbán es el único que quiere la paz en la Unión Europea. Literal, es el único que quiere la paz en la Unión Europea. ¿Qué quiere Úrsula? Úrsula como nueva presidenta de la Comisión Europea, al ser reelegida como la presidenta de la Comisión Europea, supuestamente tiene la intención de blindar a la Unión Europea, o como diría Rusia, militarizarla. Esta política de Alemania obtuvo la mayoría de los votos, 401 de los 707. Muchos pensaban que el partido de Giorgia Meloni no iba a votar a favor de ella, pero tal parece que les llegaron al precio. Obtuvo 401 de 707. De entre las personas que votaron, también 284 eurodiputados fueron en contra y 15 se abstuvieron de ejercer su voto. Mejor no me peleo con Úrsula antes de tiempo. En su discurso de casi 1 hora en una sesión plenaria previa a la votación, von der Leyen se comprometió obviamente a luchar por una Europa democrática, una Europa más fuerte. Prometió hacer de la vivienda, la competitividad y la defensa las prioridades de su nuevo mandato. También se centró en los planes para impulsar las capacidades de defensa de todo el bloque y dio sus objetivos de convertir a la Unión Europea como una unión de defensa, un mercado único de la defensa. La agenda anticlimática, la protección del medio ambiente, todo eso estuvo en el centro de la candidatura de von der Leyen para su primer mandato del 2019 y dijo que también estará entre los puntos focales. Pero lo más importante para esta comisión ya no va a ser el tema de la agenda climática. Vamos a poner en pausa la Agenda 2030, que les está funcionando muy bien, por supuesto, y vamos a fortalecer nuestra agenda de seguridad. En cuanto a la política interna, von der Leyen se comprometió, y aquí corresponde a cada uno de los ciudadanos hacer que esta mujer, que nadie la escogió a ella, ninguno de los ciudadanos la escogió a ella, pero que como tal se supone está en un cargo muy importante, o el más importante de la Unión Europea, y se supone debería de estar enfocada en lo que desea el pueblo de la Unión Europea, no lo que desean los políticos que la pusieron en el lugar o los empresarios. Pero en el tema de la política interna, von der Leyen se comprometió a revisar el presupuesto común del bloque y hacerlo más eficiente, así como también a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y proteger a los agricultores de todo el bloque. Háganme ustedes el grandísimo favor. Ellos eran los más perjudicados durante las últimas protestas. Cuando le quitaron los aranceles a Ucrania, empezaron a aceptar toda su comida, empezaron a aceptar todos sus productos y dejaron abandonados a los agricultores de la Unión Europea. Pero ahora van a ser
van a ser lo primordial. ¿Por qué no fueron así antes, cuando se estaban manifestando porque no tenían o nadie les quería comprar sus productos? Cuando son ellos, la Unión Europea, que tienen las pautas estrictas que no le permiten a ninguno de los agricultores incluso luego entregar ciertos productos, porque si no es tan perfecto como supuestamente lo quiere la Unión Europea, entonces no sirve. Pero, bueno, esa es una de las partes. La segunda y la más importante para ella es la creación de un escudo europeo de la democracia y al mismo tiempo pretende aumentar la cooperación entre los Estados miembros para hacer frente a las amenazas cibernéticas y a la interferencia extranjera. Muchos analistas afirman que su discurso pretendía atraer a los diputados de todo el espectro político, ya que reflejaba las sugerencias expresadas por los principales grupos parlamentarios. De igual forma, están en un periodo de profunda ansiedad e incertidumbre sobre los europeos, pero se dijo convencida de que una Europa fuerte, puede estar a la altura del desafío. Está convencida de que esta versión de Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con todas las imperfecciones y desigualdades, sigue siendo la mejor versión de Europa en la historia. Ella anunció, sobre todo, que pronto va a formar la nueva Comisión Europea, pidió que cada país presente 2 candidatos, un hombre y una mujer. Pero recordemos que de hecho Kaja Kallas de Estonia, la que era primera ministra de Estonia, pero que dimitió casualmente hace 2 días, ya formaría parte o sería seleccionada como representante de la política exterior de la Unión Europea, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el lugar que tenía precisamente Josep Borrell. Y en el otro lado vamos a tener a de la izquierda, socialdemócrata, a costas de lo que es en representación de Charles Michel. Muchos ni siquiera saben qué hace Charles Michel ahí, pero bueno, su foto siempre sale. En este caso vamos a ver a 2 mujeres y un hombre que van a dirigir como tal la Comisión Europea. ¿Por qué es importante el tema de Giorgia Meloni? Giorgia Meloni como tal, Italia como tal, se opuso abiertamente a la nominación de von der Leyen para un segundo mandato. Al parecer se hizo un acuerdo secreto entre 6 líderes nacionales donde se excluyó a la primera ministra de Italia, sobre todo porque es surrealista que los candidatos a los principales puestos de la Unión Europea se elijan sin siquiera pretender discutir las señales de los votantes. Y es una arrasadora victoria que tuvo el partido de Giorgia Meloni, el partido que tuvo la derecha europea. ¿Por qué cuando, a pesar de que ganan, en este caso la derecha, los líderes de la Unión Europea no respetan la democracia que ellos tanto profesan? Porque es incómoda, porque no ganan lo que quieren. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.